Hola a todos. Hoy les contaré una historia paranormal que sucedió en un hospital. Pero antes de comenzar, suscríbanse y regálanme un me gusta. Escriban, ¿de dónde son? Mi nombre es Laura, y hasta esa noche de Semana Santa, en el Hospital Universitario de Monterrey, me consideraba una persona racional, anclada en la ciencia y el empirismo. Como enfermera en el ala de cuidados intensivos, había visto de todo: muertes súbitas, milagros médicos y el agotamiento que transforma a los humanos en sombras de sí mismos. Las historias de fantasmas que circulaban entre el personal, susurros sobre pacientes que regresaban o apariciones en los pasillos viejos, las descartaba como productos del estrés y las guardias eternas. Son solo leyendas urbanas, solía decir con una sonrisa escéptica mientras tomaba café en la sala de descanso. Pero esa noche, todo cambió, y la duda se filtró en mi mente como un veneno lento, erosionando mi cordura capa por capa. Era Jueves Santo, y el hospital parecía más vacío de lo habitual. Muchos pacientes habían sido dados de alta para pasar las fiestas con sus familias, dejando un silencio opresivo en los corredores. Mi guardia nocturna se extendía de las 10 p.m. a las 6 a.m., y después de una ronda agotadora atendiendo a un paciente con complicaciones respiratorias, me retiré al área de residentes. Era un espacio modesto en el sótano. 4 catres separados por cortinas delgadas, una lámpara fluorescente que zumbaba como un insecto moribundo, y una puerta con cerradura electrónica que solo se abría con nuestras tarjetas de identificación. Mis 3 compañeras, Sofía, Carla y María, habían salido a fumar un cigarrillo rápido en el patio trasero, dejándome sola. Me tumbé en mi catre, exhausta, y el sueño me reclamó, casi de inmediato, un olvido merciful en medio del caos. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas, cuando lo sentí, un aliento frío rozando mi oreja, como si alguien se inclinara sobre mí en la oscuridad. Luego, la voz, femenina, suave pero insistente, con un timbre que resonaba no solo en mis oídos, sino en lo profundo de mi cráneo. No te duermas, no te duermas aún. Mis ojos se abrieron de golpe, el corazón latiéndome como un tambor desbocado. La habitación estaba vacía. Las cortinas colgaban inmóviles, la lámpara fluorescente proyectaba sombras alargadas en las paredes agrietadas, y la puerta seguía cerrada, el indicador LED parpadeando en verde, señal de que nadie había entrado o salido. Me incorporé, frotándome la oreja como si pudiera borrar la sensación, pero un frío repentino invadió el aire, bajando la temperatura como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno en pleno abril regiomontano. El pánico se instaló entonces, no como una ola, sino como una niebla que nublaba mis pensamientos. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación por el cansancio? Pero el frío era real. Vi mi aliento condensándose en el aire, formando nubecillas que se disipaban lentamente. Intenté racionalizarlo. Quizás un fallo en el aire acondicionado o el eco de una voz desde el pasillo. Me levanté, mis pies descalzos tocando el suelo helado, y caminé hacia la puerta. La probé, cerrada, como siempre. Miré por la ventanilla de vidrio reforzado. El corredor exterior estaba desierto, iluminado por luces de emergencia que titilaban levemente, como si el edificio mismo respirara. Pero entonces, en el reflejo del vidrio, juré ver un movimiento, una silueta fugaz, una mujer con bata blanca y cabello largo desordenado, observándome detrás. Me giré bruscamente, pero no había nada, solo el vacío y un susurro residual en mi mente. No te duermas, o vendré por ti. El terror psicológico comenzó en ese momento. Me sentí en mi catre, abrazándome en las rodillas, sintiendo como la soledad se amplificaba. Cada crujido del edificio, el asentamiento de las tuberías, el zumbido distante de un monitor, se convertían en pasos invisibles acercándose.
Mi mente, esa traidora, empezó a tejer escenarios. Y si la voz pertenecía a una paciente fallecida, recordé las historias que había oído a regañadientes. Una enfermera que se suscitó en los años 70 en ese mismo sótano, atormentada por la culpa de un error médico que costó la vida de un niño durante Semana Santa. Se decía que su espíritu vagaba, susurrando advertencias a quienes dormían, como si intentara expiar su pecado impidiendo que otros cometieran el mismo descuido. ¿Era eso? ¿O algo peor? Una entidad paranormal que se alimentaba de mi escepticismo, infiltrándose en mis budas para erosionar mi realidad. Pasaron minutos eternos hasta que mis compañeras regresaron. Sophie entró primero, riendo por algo que Carla había dicho, pero en su expresión cambió. ¿Estás bien, Laura? Pareces haber visto un fantasma. Intenté explicar, pero las palabras se trababan. La voz, el frío, la silueta. Ellas intercambiaron miradas y María, la más supersticiosa, murmuró algo sobre la enfermera errante del hospital. Dicen que aparece en Semana Santa, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Susurra para mantenerte despierta porque en el sueño te lleva con ella. Reí nerviosamente, atribuyendo al estrés. Pero esa noche no volví a dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía ese aliento frío y la voz repetía su mantra, ahora con un tono más urgente, casi suplicante. Los días siguientes, el toque paranormal se profundizó. En casa, lejos del hospital, empecé a tener pesadillas. Me vi en el área de residentes, pero el espacio se expandía infinitamente, pasillos que se curvaban en espirales imposibles. La voz no solo susurraba, gritaba. Y en los sueños veía su rostro, pálido con ojos vacíos que reflejaban mi propio terror. Despertara sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras de mi habitación. Peor aún, en el hospital, durante guardias posteriores, notaba anomalías, luces que se apagaban solas en el sótano, puertas que se cerraban con un clic cuando nadie estaba cerca, y un frío persistente que solo yo parecía sentir. Mis compañeras lo atribuían a coincidencias, pero yo sabía que no. La voz me había marcado, inyectado una semilla de duda que germinaba en paranoia. ¿Estaba mal? ¿Estaba loca? ¿O al hospital albergaba algo antiguo, un eco de tragedias pasadas que se adhería a las mentes vulnerables? Incluso ahora, años después, evito las guardias nocturnas en Semana Santa. Duermo con la luz encendida y en las noches de insomnio juro oír un susurro lejano. No te duermas. ¿Es mi imaginación? ¿Un residuo psicológico de aquella noche? ¿O Letiera me sigue esperando el momento en que baje la guardia para arrastrarme a su limbo eterno,